Hola, ¿qué tal, hermanos? El día de hoy estoy muy agradecida por estar con ustedes y vamos a revisar la clase del día 26 de enero al 1 de febrero. Está titulada Enseña estas cosas sin reserva a sus hijos. Comprende el Génesis 5 y Moisés 6. Para comenzar, vamos a leer en el capítulo 5 del Génesis. Este libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en el que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo y a su semejanza conforme a su imagen y lo llamó Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Más adelante sigue hablando sobre la misma línea, pero a mí me causó interés las dos primeras cosas. Primero es año. Año es Shana, es el ciclo del tiempo, es repetir, cambiar y transformar. El tiempo no es una línea cíclica, es un cambio evolutivo. El tiempo forma parte de lo que sucede en nuestras vidas. Entonces, cuando te dice vivió 430 años, te está diciendo estuvo en transformación, estuvo en un ciclo de repetición 430 años. No solamente es el año 365 días, sino es todo lo que aprendió y todo el conocimiento que obtuvo en esos 800 años o 135 años que engendró a sus hijos. Entonces, cada Shana es una oportunidad de aprender, transformar, caminar y hacerlo conforme a Dios. Esto quiere decir que su vida fue buena ante Dios y que ellos tuvieron un ciclo de transformación durante todo ese tiempo. La otra cosa que me causó intriga fue que en este ciclo dice vivió, engendró, murió. Vivió Enoc, engendró, caminó con Dios y Dios se lo lleva. No importa cuánto vivamos, sino la calidad de vida que tengamos al lado de nuestro Señor. Es el hecho de caminar con Él como Enoc lo hizo. Recordemos que el 10 es la plenitud, por lo que Noé, si ustedes cuentan, son 10 generaciones de Adán a Noé. Esto es muy importante. Este patrón en la vida de vivió y murió es muy significativo, ya que exige que la vida continúe. Este también habla de la imagen y la semejanza de Dios, porque también sus hijos eran semejantes a ellos. Otra de las cosas importantes es que la muerte es real, pero no es el final del relato. Esta continúa, sigue de generación en generación. La imagen de Dios no se perdió con la caída. Esta continúa cuando Dios crea el hombre, este es también a semejanza, por lo que el pecado pudo herir la carne, cambiar, incluso transformar vidas, pero no las destruye finalmente. La muerte es la consecuencia, pero no es el propósito. Por ello se dice que Enoc es la interrupción de este patrón. Cuando vamos al versículo 20 dice, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años, engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios. Después engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Hermanos, 365 años calendario, muy importante. Recuérdense que 365 días tiene el año, pero él en particular, Enoc vivió 365 días, quiere decir 2 veces testigo de que vivió un año perfecto ante Dios, porque son 2 veces 365 días. Es preciosa esta parte.
Dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció, por lo que Dios se lo llevó. Enoc interrumpe ese patrón cuando dice el texto Adán vive 930 años y muere. No solo está diciendo que vivió 390 años calendario, lo que les quería decir es que eran los 390 años de un ciclo de conversión, un ciclo de un propósito, un ciclo donde ellos aprendieron, crecieron, engendraron vidas, crearon cosas hermosas con su tiempo. Esta es la parte elemental, no solo irradia longevidad, sino que también es en la mentalidad hebrea. Vivir muchos años es acumular experiencia, sabiduría y la responsabilidad espiritual. Los Proverbios 16:31 dice: corona de honra es la vejez. Los años son peso espiritual, no solo una forma biológica. El Génesis 5 no exalta sus logros, no te dice que cantaban, que eran grandes ingenieros, te narran, por el contrario, que viven, engendran y mueren. Esta es la forma de vida en la que el Señor se dice camina con el Señor. Esa parte es la única que me causó más impresión, porque solamente un hombre que fue Enoc caminó con Dios. La calidad del tiempo supera a la cantidad. Por eso es que la relación con Moisés 6 se explica que ellos viven todos esos años, pero durante esos años ellos enseñan a sus hijos, les predican el arrepentimiento y hacen convenios con el Señor. Lloran en este mundo, claro que sí, pero caminan con Dios, y eso es la parte importante. Los años son escuelas espirituales y no solo un reloj para que nosotros marquemos nuestra vida. En este versículo también nos enseña que la vida es un proceso de formación. El tiempo es una herramienta. Esta es una herramienta divina y que Dios trabaja de generación en generación para cumplir sus propósitos, y que el vivir mucho no es sinónimo de vivir bien, por lo que los años no solo miden el tiempo que vivimos, sino cuánto fuimos transformados durante la existencia de nuestro cuerpo. Hermanos, la pregunta de hoy es: ¿estoy usando mis años con sabiduría para existir o realmente para ser transformado? En el Génesis nos enseña que los patriarcas vivieron más de 900 años. Adán vivió 930 años, Matusalén 969, Abraham 175 y Moisés 120 años. No es casual que antes del diluvio todas estas personas vivieran tanto tiempo, ya que se necesitaba que hubiera una vida prolongada, porque tenían tiempo de transmitir todos sus conocimientos a sus hijos, a sus nietos, y de su boca oían todas estas historias, lo que nosotros actualmente también deberíamos de hacer. Pero después del diluvio, la mortalidad se intensifica, se baja drásticamente la cantidad de años que deben de vivir. Ahora ellos viven 120 años, lo estipula el Señor en las Escrituras. Dios ya no depende de la longevidad para cumplir su plan. A medida que la vida se acorta, la revelación se profundiza. Por eso es que la brevedad del tiempo que ellos viven, se les pide que valoren el tiempo, porque Dios les ha dado menos tiempo para que ellos puedan vivir con urgencia espiritual y transformar sus vidas. Y ahora, si nos ponemos a analizar los años, Matusalén es el que más vive. Él vive 969 años, pero recordemos una cosa importante. Adán vivió 1000 años antes, pero en espíritu, cuando él estuvo en el jardín del Edén, él nombró a los animales y vivió un día entero. Entonces él fue el que más vivió, pero en años físicos. Después de la caída, Matusalén fue el más longevo con 969 años. Su nombre de Matusalén se asocia con el muera vendrá. Esta es una tradición hebrea en la que la muerte procede al diluvio y Dios extiende la misericordia hasta el último momento. Por eso es que cada año extra que se le regaló fue gracia divina con un permiso. Por el contrario, Adán vive 930 años. Él tiene una vida larga, pero él no termina con muerte. Confirma la advertencia divina que el pecado no mata inmediatamente, pero sí inevitablemente, pues tenemos que llegar a la tumba, ya que no había redención. El que les comentaba, 365 de no, que es el número de la plenitud, es el número que
exige el orden cósmico. Por eso nuestra Tierra gira 365 días al año. Esto es un año ante la presencia física y de Dios. Por eso es que Él vive 365 años. Por lo que no se trata cuánto vivimos, sino cuánto caminamos al lado del Señor. El Shabbat es el descanso eterno. Cuando nosotros morimos, finalmente descansamos de todas nuestras obras. Hermanos, estamos listos para reposar. Si hoy nos tocara ser llamados a la presencia del Señor, ¿estaríamos listos para decirle al Señor, sí, yo caminé con Dios, mis años fueron suficientes para poder predicar el arrepentimiento y traer a mi familia a la vida eterna? La vida no fue creada para trabajar, también para descansar. Por eso es que existe la muerte. Este descanso eterno es la muerte física. En Hebreos 4:9 leemos que queda un reposo para el pueblo de Dios. Enoc, como símbolo de este reposo eterno, él no muere, él es llevado directamente al descanso, y el propósito final de esta vida no es la consumación, es caminar con Dios, porque si nosotros camináramos con Dios, hermanos, no probaríamos la muerte, estaríamos siendo transformados, transfigurados ante el Señor. Entonces nuestra muerte no sería de gran gozo, porque Él vendría por nosotros. En Cristo también vivimos ese descanso prometido. Los años se disminuyen para entregarnos un propósito divino, para que utilicemos esos años sabiamente. Los números testifican de la gracia, dan una advertencia y también explican la plenitud que debes de vivir en ese tiempo. El tiempo también apunta a ese descanso eterno, y nosotros fuimos creados no solo para vivir, sino para reposar en Dios y en Cristo. ¿Cómo se ve tu historia? ¿Cómo se ve nuestra historia cuando nosotros imaginamos nuestra vida el día de hoy? ¿Es esa historia de plenitud de gozo? ¿Es esa historia de caminar con nuestro Padre Celestial como lo hizo Enoc? Aquí está el mensaje más poderoso. En medio de una genealogía marcada con la muerte, aparece alguien que no muere. Aparece alguien que por genealogía él no vive por mérito biológico, sino vive por la gracia divina. En la comunión con Dios se trasciende la muerte. El Génesis 5 nos muestra una esperanza silenciosa en la cual Dios sigue transformando generaciones, y la fidelidad no siempre es ruidosa. A veces la salvación empieza con una línea como pequeña, pero no como un evento grande. En el Génesis 4 nos habla de dos linajes distintos. El linaje de Caín, donde hubo orgullo, donde hubo violencia, donde hubo muerte, donde hubo autodefensa, pero también nos habla de la línea de Set, donde hubo humildad, donde la gente caminó con Dios. Durante ese tiempo hubo un silencio fiel y hubo una dependencia a Dios. Esta es el patrón distinto en el Génesis 4 y el 5. Nos están hablando de dos líneas que venían del mismo Padre. Sin embargo, las actitudes eran completamente diferentes. Una fue el ser maldecido y la otra ser bendecido con ser llevado al cielo. Llegamos al punto entonces donde se habla de Noé en el versículo 29. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras, el trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 767 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, Cam y Jafet. Otra vez, hermanos, vamos a la misma historia. El mencionar a los padres, mencionar a los hijos, no es casualidad. Noé fue una pista profética. En medio de la maldición surge una esperanza, un descanso. Noé apunta al Shabbat, a ese descanso prometido en el Señor. La historia se dirige hacia la redención. Es una verdad restaurada. A semejanza, Dios lo hizo, por lo que en el Moisés 6 se añade la divinidad, que esta no es heredada, que esta se nos dio físicamente por obediencia y con pacto y con promesa. Por eso es que a través de Noé más adelante se cumple esta promesa en la que Dios no solo aporta
un rayo de esperanza, sino que da un medio por el cual físicamente la familia de Noé es salvada. La imagen divina no es solo heredada, es activada por obediencia, viene desde adentro y desde el pacto, por lo que la genealogía y el discipulado, al engendrar nuestros hijos y nuestras hijas, no solamente los estamos engendrando, no es solo transmitir la vida biológica, se espera que nosotros les transmitamos una vida espiritual, este linaje que mantenga la enseñanza que no se puede pasar solo por sangre. Por ello mencionan que caminó con Dios, se predica el arrepentimiento, se edifica una ciudad justa y se ve esta doctrina extensa. El caminar con Dios entonces implica advertir, implica amar, implica llorar en el mundo, porque la santidad no es pasiva. El bautismo y el nacimiento vienen explicados en el Moisés 6. Vamos a leer los versículos que se encuentran aquí. En el versículo 3 leemos: y Dios se reveló a Set, el cual no fue rebelde, sino que ofreció un sacrificio aceptable como lo hizo su hermano Abel, y también a él le nació un hijo que llamó Enos. La parte del Moisés 6 nos regresa un poquito antes de que nazca Noé, porque en la Biblia no se encuentra esta historia que fue revelada a través del profeta José Smith de Moisés 6, en el que se explica: entonces empezaron los hombres a invocar el nombre del Señor y el Señor los bendijo y se llevaba un libro de memorias. Esta parte fue restaurada. Es importante recalcar que antes del diluvio ya se estaba llevando este libro que se menciona aquí de memorias. Este libro permitió que la humanidad pasara su conocimiento de uno a otro mientras era preparada. Desde Adán hasta Noé, Dios trabajó con 10 generaciones mostrando su paciencia, su amor, demostrando que su plan es perfecto. En el Génesis 5:29, este es uno de los versículos más proféticos, porque dice que llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de las obras y del trabajo que ya Jehová había maldecido en esa tierra. El problema entonces no fue perder la falta de información, porque información existía, fue perder la identidad. El Moisés 6:5 muestra que los nombres fueron dados, las generaciones fueron registradas, la memoria de los padres existía. Había un conocimiento pleno. Pero en Moisés 6 se dice que los hombres comenzaron a apartarse, que los hombres se endurecieron, siguieron su propio camino, no el marcado por el Señor. Había conocimiento, hermanos, pero no había transformación del corazón. La enseñanza oculta es saber quién eres, no sirve si no vives conforme a ello. Hechos, hermanos, no palabras, es lo que quiere el Señor. El poder de los nombres en la tradición bíblica: identidad, propósito. Eso es un llamado a que tú nombres a tus hijos y los declares en su destino. Cuando tú le pones su nombre a tu hijo, le estás entregando una identidad, por lo que Moisés 6 enfatiza que ellos sabían de dónde venían, pero deciden no vivir conforme a esa herencia espiritual. La caída más peligrosa, hermanos, no es la ignorancia, es el abandono de la verdad. Cuando tú sabes, cuando tú fuiste convertido y tu generación ya estaba lista, pero tú decides alejarte de Dios y lo haces a conciencia. La fe no se transmite automáticamente, hermanos. La genealogía no garantiza la obediencia. La tradición sin revelación viva es vacía. No basta con que pertenezcas al linaje correcto. Lo vimos con Caín. Él transgredió, y lo vimos ahora con Set y Noé, que ellos decidieron tener esa línea buena, esa línea que sí enseñó cosas buenas a sus hijos. No basta entonces con pertenecer al linaje correcto. Cada generación debe de escoger seguir a Dios por su propio medio y por su propia palabra. La dureza de corazón es el tema central de esta historia, hermanos, en la que habla
en el Moisés 6 de la separación interior, la pérdida de sensibilidad espiritual, porque dice, y poseyendo, vamos a leer desde el 5, y se lleva un libro de memorias, el cual se escribía en el lenguaje de Adán, porque a cuantos invocaban a Dios les era concedido escribir por el espíritu de inspiración, y poseyendo el lenguaje puro sin mezcla, enseñaban a sus hijos a leer y a escribir. Qué maravilla, hermanos. No solamente les transmitieron el conocimiento intelectual, también se los dieron espiritualmente. Ahora, a saber bien, este mismo sacerdocio que existió en el principio y existirá también al fin del mundo. Cuando nosotros leemos estos, hermanos, yo no puedo imaginarme la bondad del Señor. El recordar es pactar. Un libro de memorias representa la identidad espiritual, la continuidad del pacto, el testimonio que no se puede olvidar. Es que el Señor desea que nosotros no perdamos una memoria espiritual. Por eso se hacen libros, hermanos. En el versículo 8 dice, Adán declaró la profecía al ser inspirado por el Espíritu Santo y se guardaba una genealogía de los hijos de Dios. Y este libro de generaciones, Adán, y decía, el día en que Dios creó al hombre a semejanza de él lo hizo. Este libro contenía verdades plenas del Evangelio. Era un libro de guía en el que se daban testimonios de cada uno de los padres, de lo que ellos vieron. Más adelante habla de la imagen que fuéramos creados a imagen de Dios. También habla de cómo Adán engendró hijos e hijas y cómo después de esto la tierra se agitaba porque había maldad. Habla en el versículo, no, en el 15, habla que Satanás andaba agitando el corazón de los hombres y los incitaba a la ira. Ya existía la oposición, hermanos, ya existía también el mal, pero nuestro Padre Celestial quería que ellos preservaran las cosas buenas y ellos empiezan a hacer estos registros para que no hubiera una pérdida espiritual. El corazón se endurece, hermanos, no de golpe, sino cuando la verdad se repite sin desobediencia. Justo después de este pasaje surge Noé y surge Enoc, surge el diluvio, por lo que Dios persevera la línea cuando la mayoría de esa no se aleja. La apostasía colectiva no cancela el plan divino. Dios sigue actuando. Él siempre encuentra la forma en que la apostasía pueda ser cerrada a través de un medio bueno, por lo que el mayor peligro espiritual no es no saber de Dios, sino saberlo y aprender a vivir sin Él. La genealogía puede darte identidad, pero solo la obediencia de los mandamientos de Dios puede darte la vida eterna y la transformación. Moisés 5:6 enseñan que la decadencia espiritual comienza cuando la identidad no se recuerda y que no se vive. Otra de las cosas que me causó mucha impresión es que habla del lenguaje, que el lenguaje era puro. Dios en este tiempo quería que ese lenguaje fuera uno solo. Nótese que todos hablaban el mismo idioma porque no había sucedido lo de la Torre de Babel, por lo que el lenguaje se corrompe y cuando éste se corrompe también se corrompe la verdad. Por eso, cambiar las palabras cambia la doctrina y el nombrar mal a Dios deforma su relación con Él. Dios protegió el lenguaje porque necesitaba proteger la revelación. Aquí también se menciona el sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio es la autoridad delegada de Dios sobre la tierra y es el canal que abre el cielo en la tierra. Por lo que la enseñanza clave de este concepto es que sin sacerdocio, la verdad se vuelve como una opinión personal. Sin el conocimiento de Dios, nuestra palabra no vale nada. Dios establece esto para evitar interpretaciones privadas, para mantener un orden espiritual, para transmitir las bendiciones de generación en generación y que no solo sean ideas, que sean cosas inspiradas por Él. Por eso la importancia de tener un profeta en este día y escucharle y saber qué es lo que dice. Los tres juntos, estas enseñanzas juntas, son una autoridad delegada, un orden divino y un canal entre el cielo y en la tierra. Son tres elementos en los que no solamente se forma la estructura,
En el libro de las memorias se preserva la identidad, el lenguaje puro se preserva la verdad y en el sacerdocio la autoridad que tiene Dios sobre la tierra. Pero si una de estas falta, hermanos, entonces tenemos problemas. ¿Por qué? Porque comienza la apostasía sin uno de estos, la conexión entre el texto que primero muestra el decir que se habían desviado a después que fueron reencontrados en el camino cuando en verdad buscaron a Dios. La enseñanza es que Dios salva a personas, salva memorias. Y este es un significado de lo mucho que Él quiere que nosotros tengamos la autoridad, por lo que cuando el mundo olvida quién es Dios, Dios levanta registros, levanta profetas, levanta sacerdotes y levanta gente que esté dispuesta a predicar. Y por eso leemos en el versículo 31, y cuando Enoc oyó estas palabras y se humilló a la tierra ante el Señor y habló ante él diciendo, porque he hallado gracia a tu vista si no soy más que un jovenzuelo y toda la gente me desprecia por cuanto soy tardo en habla, pues soy tu siervo. Cuando nosotros nos somos llamados, cuando nos llama, Dios llama a los débiles, nunca llama a los fuertes. Enoc dice, ¿por qué soy favorecido si yo soy solo un jovenzuelo? Yo no me siento capaz de poder llevar estas palabras que tú quieres o este compromiso que tú quieres, que yo como profeta no me siento capaz. Me recuerda a hace unos meses me llamaron a mí para poder darles o enseñarles las canciones a los niños aquí en mi barrio. Y hermanos, pues yo sí sé hablar inglés, pero nunca me aprendí las canciones de niños en inglés. Yo crecí con las canciones en español. Así que todo este año tuve que aprenderme las canciones para la presentación navideña y bueno, y también la presentación de los niños que se hizo. Y tuve que aprender. Yo no me sentía, hermanos, capaz de hacerlo, pero yo acepté el llamamiento porque sabía, bueno, Dios sabía que yo necesitaba aprenderlo para enseñárselo a mi hijo, para que mi hijo viviera estos valores a través de mí y de mi enseñanza. Y es exactamente lo mismo que menciona el elder Ulises Soares, que cuando él fue llamado al quórum de los 12, él se sentía completamente incompetente. Pero recordemos, hermanos, que cuando Dios llama, Él califica a las personas, Él ya nos tiene preparados. No es que nosotros seamos gente que sepa, es que Él nos va a bendecir. Eso es lo que a Él le promete en el versículo adelante. Dice, y el Señor le dijo a Enoc, ve y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te herirá. Abre tu boca y se llenará. Y yo te daré poder para expresarte, porque toda carne está en mis manos, y haré conforme bien me parezca. Di al pueblo, elegid hoy servir a Dios el Señor que os hizo. He aquí mi espíritu rebosa sobre ti, por consiguiente justificaré todas tus palabras y las montañas huirán de tu presencia y los ríos se desviarán de su cauce y tú permanecerás en mí y yo en ti. Por tanto, anda conmigo. Y el Señor habló con Enoc y le dijo, úntate los ojos con barro y lávatelos y verás. Y Enoc lo hizo. Nótese que Dios toca la boca de Enoc, Él la santifica, hermanos. Él prepara a un lenguaje que era reprimido, a una cosa que no era talento. Él la convierte, la transforma. No solamente físicamente, sino en espíritu, hermanos. El Señor requiere de un arrepentimiento real, de un corazón limpio para que pueda transformar no solo nuestras vidas, nuestros talentos, hermanos, nuestro propósito en esta vida. El Señor nos los puede mejorar. Aquí dice, a Él le dio esa bendición, le dijo que Él iba a justificar todas sus palabras y que incluso las montañas huirían de Él. Qué maravillosas palabras, hermanos. Ojalá y que se haga así con nosotros cuando aceptamos nuestros llamamientos. No es el talento lo que convierte, sino el espíritu. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que el Señor le habla a Enoc y le dice que se unte los ojos con barro. Cuando yo pensaba en el barro, físicamente el barro me recordó a que nosotros estamos creados precisamente del polvo. El barro es
es materia, es tierra, es un cuerpo mortal, simboliza la mortalidad. Y los ojos es el entendimiento y la conciencia espiritual, es poder ver a través de Dios. El barro reconoce tu limitación y lavándolo se purifica, por lo que la visión es revelación. En este momento, en este versículo del 35, se nos muestra que la forma de ver correctamente en la mirada espiritual necesita que nosotros aceptemos la humildad, aceptemos que somos carnales, aceptemos que somos nada frente a Dios, y cuando nosotros aceptamos nuestro ser con humildad, entonces Dios nos limpia y Él abre los ojos del humilde de corazón y renueva ese corazón para que nosotros podamos hacerlo. Enoc toca sus ojos físicamente para poder llevar a cabo o ejecutar esta obra de Dios, para poder él ver físicamente lo que el Señor le quería decir. Ella dice en el versículo 37, dice: y sucedió que Enoc salió por la tierra entre el pueblo y subía a las colinas testificando. En el 38, y salían a escucharlo en los lugares altos y decían los que guardaban las tiendas: quedaos aquí y la ciudad y las tiendas, mientras vamos allá para ver al vidente, porque profetiza. Y hay una cosa extraña en la tierra, y ha venido un demente entre nosotros. Y aconteció que cuando lo oyeron, ninguno puso las manos en él, porque el temor se apoderó de todos, porque oían, porque él andaba con Dios. En el 46 vuelve a hablar del libro de memorias y habla de que fue un modelo de acuerdo con Dios. Vamos a leer el 47, dice: y al hablar Enoc en las palabras de Dios, la gente tembló y no pudo estar en su presencia, y les dijo: por motivo de que Adán cayó, nosotros existimos, y por su caída vino la muerte, y somos hechos partícipes de miseria y angustia. Les dice que Satanás viene entre los hijos de los hombres y los tienta para que lo adoren, y los hombres se han vuelto canales sensuales y diabólicos. En el 52 dice: y también les digo que si vuelves a mí y escucháis mi voz y creéis y te arrepentirás de todas tus transgresiones y te bautizas en el agua en el nombre de mi unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual es Jesucristo, el único nombre que se dará debajo del cielo, mediante el cual vendrá la salvación. Aquí aparece esta doctrina muy profunda: la caída es real, la humanidad nace en un mundo caído, pero no estamos condenados. Se nos dice claramente que se va a enviar un Salvador. El pecado se aprende, pero la redención se ofrece. También se introduce este tema del bautismo. Dice que por agua, la sangre y el espíritu, eso enseña el bautismo, la explicación de la expiación y la llegada del Espíritu Santo. Esto es directamente nacer de nuevo, como se explica en el 55 y el 59. Habla que debes nacer de nuevo. El Señor le habló a Adán diciendo: por cuanto se conciben tus hijos en pecado, de igual manera cuando empiezan a crecer, el pecado nace en sus corazones y prueban lo amargo para saber apreciar lo bueno, y les es concedido discernir el bien del mal, de modo que son sus propios agentes. Y otra ley y mandamiento que te he dado: enséñalo pues a tus hijos, que es preciso que todos los hombres en todas las partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia, porque el lenguaje de Adán, su nombre, hombre de santidad, y el nombre de mi unigénito, que es el Hijo del Hombre, sí, Jesucristo, el justo juez, vendrá en el meridiano de los tiempos. En el 58, una verdad maravillosa: por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos, diciendo que por causa de la transgresión viene la caída, y la cual trae muerte. No basta con vivir solamente el Evangelio, hermanos. Tenemos que enseñarlo, no solo a nuestros hijos, pero en todas las facetas, en facetas de maestros, en facetas de tíos, primos, etc. El conocimiento espiritual no es automático. La fe no se hereda por sangre. La verdad debe enseñarse activamente. La primera escuela del alma es el hogar. ¿Estamos nosotros, hermanos, enseñándole a nuestros hijos, a nuestros hermanos,
palabras de fe, que debemos de ser transformados con el Espíritu, esta parte la estamos enseñando, que es un cambio de naturaleza, un cambio de corazón. No solo se perdona el pecado, se crea un nuevo ser. Con el bautismo la humanidad cae por elección, pero se eleva con un pacto. Dios no viene a castigar a un hombre natural, viene a transformarlo. Por lo que el llamamiento de Enoc, con su temor humano, con su físico, que él se sentía incapaz, nos muestra exactamente que nosotros venimos del polvo, pero la predicación del Evangelio, el nacimiento de nuestro Salvador, nos hace a nosotros poder ser expiados y después ser materia celestial, ser hijos reales de nuestro Padre en el cielo, por lo que tenemos derecho a su herencia divina, que es la inmortalidad y la vida eterna en su presencia. Dios entonces enseña que el temor humano, el poder divino, la predicación del Evangelio y la doctrina de la caída, junto con la expiación de Cristo, esto provoca un nuevo nacimiento de nosotros, no solamente de nuestro Salvador, sino de nosotros, de nuestro corazón. Dios siempre tuvo un plan, y ese plan fue tan perfecto que incluso antes de que Moisés llegara, antes de que Israel existiera, antes de que Adán mismo fuese creado, Dios ya había elegido quién sería el Salvador del mundo. La salvación no solo se presenta por revelación personal, es por transformación intencional. Necesitamos desearla y pasar esa información de generación en generación. Nuestra fe debe ser dicha ante nuestros hijos, ante nuestra familia, como testimonio de que realmente vivimos una vida ministrada en Dios. El 58, Dios no solo dice vive la verdad, dice vívela y pásala. Las bendiciones del Evangelio las tenemos hoy en día, hermanos, en nuestras escrituras. Estamos pasando ese conocimiento a nuestros amigos. Ellos saben y damos testimonio nosotros, o utilizamos nuestras vidas por estos medios para que el conocimiento del Evangelio vaya. Recuerden que este no es automático. La fe no se hereda por sangre, debe enseñarse. Por lo que Dios coloca esta responsabilidad en nosotros como padres, principalmente en el hogar. La primera escuela del alma es el hogar. No solo es biológico, también es espiritual. Este contenido nos dice: enséñales valores, enséñales cuál es la verdad, enséñales sobre la caída, enséñales que hay una expiación, enséñales que existe un arrepentimiento y aunque pequen, pueden nacer de nuevo con Cristo. La enseñanza es preventiva, no reactiva. Cuando la persona ya pecó, hermanos, hay redención, claro que sí, pero es mucho mejor que nosotros podamos enseñarles antes de que pequen para que puedan elegir mejores decisiones. Por lo que antes del diluvio había una corrupción total, pero después existe el juicio, y con Noé encontramos esa salvación en la cual se genera un pacto que esto nos explica. La bondad existe y la apostasía también, pero la redención espiritual es necesaria. Enseñar es un acto de amor y protección. En contexto, el enseñar no es controlar, enseñar es preparar el camino, dar herramientas, es ofrecer un camino diferente, porque la enseñanza de Dios nos libera, no está hecha para dominar a nadie. Él quiere que esta enseñanza sea a nivel profundo, para que no solamente salve individuos, sino salve linajes espirituales. La fe no es un evento aislado, es una cadena viva de conocimiento que se transmite de hijos a padres y de padres a hijos, etc. Dios sabía que la verdad moriría. Él sabía que la generación, si no se le era enseñada, también moriría en la incredulidad, por lo que el Señor transmite a través del Evangelio la verdad de la salvación, que ésta comienza en nuestro corazón, pero se preserva cuando es enseñada. Cuando nosotros damos el testimonio, es allí cuando nosotros
obtenemos la salvación porque ya tenemos pruebas y ya sabemos por nosotros mismos que es verdadera. ¿Qué es lo que estamos enseñando con nuestras palabras, hermanos? ¿Realmente mis palabras están acorde a la doctrina que estoy aprendiendo? ¿Son mis actitudes correctas ante las personas que me ven, ante mis amigos? ¿Qué estoy enseñando con mi ejemplo, hermanos? ¿Cuál es la verdad sobre Cristo que verán a través de mí? ¿Soy un buen ejemplo de Cristo, de lo que yo predico en la iglesia? El modo de corrupción más común de este mundo, hermanos, es ser quien los demás quieren que seas, sino quien tú en realidad eres. Es importante que alcemos nuestra voz como hijos de Dios y estemos orgullosos por este testimonio que tenemos, por este evangelio que vivimos día con día. Esa es la parte elemental de poder no solo vivir nuestro testimonio, sino dar ejemplo y compartirlo con los demás. En hebreo, Noé viene de Noah, que es en raíz descansar. Por ello se dice que a través de él venía el reposo y venía el alivio, porque con su nacimiento Noé es presentado como una promesa de descanso. Y esta promesa es la promesa que nos iba a salvar de la caída. En el versículo 59 sigue diciendo sobre la muerte y habla de la agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho. Así del polvo habéis llegado a ser alma viviente, así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos de agua y espíritu, y ser purificado por sangre y saber la sangre de mi unigénito. El evangelio no solo se vive, se transmite. La salvación comienza en el corazón, pero perdura en la enseñanza. Vuelve a decir nacer de nuevo en el 60. Porque por el agua guardaréis el mandamiento, por el espíritu sois justificados y por la sangre sois santificados. Nos conecta directamente con el Génesis, donde nos dice que la tierra iba a producir, la tierra iba a dar dolor, iba a dar sudor. Nos transforma también, nos transporta también a que el espíritu iba a ser justificado con sangre, porque Cristo iba a venir a morir por nosotros. Noé realmente alivió. Noé viene y quita la maldición. Más adelante en las siguientes clases encontraremos que él fue el que acabó con la corrupción absoluta. Primero hubo una corrupción temporal y después la tierra comenzó a ser tan caótica que el Señor tuvo que erradicarlos de la tierra. ¿Queremos nosotros, hermanos, nos vamos a dar ese lujo de que el Señor también nos castigue de esa forma y nos destruya? ¿O estamos dispuestos a tener un nuevo comienzo como lo hizo Enoc? ¿Estamos dispuestos a trabajar con un nuevo pacto? Después del diluvio, la humanidad recibe esta oportunidad. Y recuerden que se establece con el arco iris. Así que este alivio espiritual sí llegó. No fue solo físico, fue una conexión plenamente mesaica en la que no solamente fue Noé, sino que Noé representaba a Cristo porque él ofrecía descanso al alma, porque él iba a salvar a través del evangelio, pero nuestro Señor Cristo iba a dar incluso la vida para que nosotros pudiéramos tomarla como eterna. Dice él, venid a mí y yo os haré descansar. La enseñanza entonces es que a través de Dios nos... Y revisemos también, una de las cosas importantes es que Lamec es el primer hijo de Caín, y Lamec, a través de Lamec, de la línea de Adán, viene también Noé. Son dos líneas distintas que ya les había dicho. Hay dos es el testimonio. Hay dos líneas que están testificando que hay una opción para la redención si nosotros obedecemos. Dios usa el nombre de Lamec para enseñarnos que no siempre es el nombre ni el linaje lo que define a la persona, sino el corazón y las decisiones. Son dos hombres con el mismo nombre, con la misma generación histórica, de hecho el mismo padre, pero con destinos espirituales opuestos. El contraste es intencional. Lamec, de la línea de Caín, es vengativo, él es violento, él incita al pecado, pero del lado de Set habla del consuelo, habla de la espera de redención, y con la llegada de Noé, el origen de un libertador.
Este linaje representa la esperanza, lo que engendra la muerte, y por el lado de Set engendra la salvación. La enseñanza espiritual poderosa es que la enseñanza espiritual poderosa no es enseñarnos un solo nombre, sino lo que este hombre ha pasado de herencia a herencia. Dios no puede levantar la luz en una generación oscura, ni tampoco en un mundo de violencia. Noé trae la redención a este mundo a través de la fe, no de la perfección. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en la Biblia y lo que ésta representa, Lamec nos enseña que el pecado no se da por herencia, se da por forma. Se elige pecar, se elige, no es el apellido ni el linaje de Adán lo que lo transformó, sino la elección personal de querer de querer entregar las primicias de su vida, lo mejor de su vida al Señor en sacrificio, para que pudiera ser Él el medio por el cual nosotros pudiéramos llegar a ser restaurados. La imagen de Dios permanece, la vida continúa a pesar del pecado. La muerte incluso no tiene la última palabra. Dios obra en generaciones, no por atajos. Se tiene que pasar a través de todo esto para poder llegar a la salvación. Siempre hay un linaje fiel, pero por cada uno de esos también hay linajes que pueden ser infieles. Nos insta a enseñarles a nuestros hijos las cosas buenas para que ellos puedan elegir cosas mejores. El pecado que trajo muerte, pero la fidelidad es silenciosa, y la fidelidad preserva la vida, y esta vida nos prepara para el camino, para la redención y la vida eterna. Mi pregunta ahora, hermanos, ¿has visto tú esos defectos, esos atributos que no tenían, los has visto en ti? Yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho cuando Dios nos está llamando como alivio. ¿Nosotros acaso somos esa salvación? ¿Somos ese alivio para nuestra generación? ¿Nosotros venimos a mejorar nuestro linaje o venimos a ser como Lamec, que venimos a dar malos ejemplos a nuestros hijos y a causar perversidades y a causar confusión? Incluso más adelante veremos cómo a través de su linaje se construye la Torre de Babel, que acaba precisamente con el lenguaje único, el lenguaje que antes no era confundido. Cuando llega entonces el nuevo pacto a través de la esperanza del arco iris, Dios anuncia el alivio. En el versículo 64 nos dice: y cuando el Señor hubo hablado a Adán, nuestro padre, sucedió que Adán clamó al Señor y lo arrebató el Espíritu del Señor, y fue llevado al agua y sumergido al agua y secado al agua. Se le menciona directamente que Adán fue bautizado por el poder de Dios. Por el poder de Dios fue arrebatado y fue llevado al agua y después sacado del agua. Dice en el 65: y fue de esta manera que fue bautizado, y el Espíritu de Dios descendió sobre él, y así nació el Espíritu y fue vivificado en el hombre interior. Y oyó una voz del cielo que le decía: eres bautizado con fuego y con el Espíritu Santo. Este es el testimonio del Padre y del Hijo desde ahora y para siempre. Y eres según el orden de aquel que fue sin principio de días ni fin de años, de eternidad y en eternidad. He aquí, eres uno en mí, un hijo de Dios. Así todos pueden llegar a ser mis hijos. Amén. Qué maravillosa escritura. Adán fue físicamente conducido. Hubo una inmersión real, una inmersión inexplicable, porque fue arrebatado por el Espíritu. El cuerpo estaba presente y activo, pero este cuerpo fue tomado por el Señor. El Espíritu lo domina. Y por último, vemos que la verdadera transformación surge cuando nosotros decimos dejar de ser dirigidos por nosotros mismos y nos soltamos para que Dios dirija nuestra vida.
Hermanos, aquí nos muestra el versículo 68 que así como Él a través del bautismo, nosotros también llegamos a ser hijos de Dios, el linaje escogido, dice Él. Todos nacen en el mundo por agua, por sangre y por Espíritu Santo, pero deben nacer otra vez a través de la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. La vida física no garantiza la vida espiritual. Es el Evangelio el que mejora la moral. Este trae un nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo, por lo que el testimonio es dado a través del Espíritu. Y este versículo nos enseña cómo nosotros podemos nacer de nuevo y que este Espíritu Santo no solamente es una emoción, es un ser existencial, es un ser con poder que te puede transformar, tomar de un lugar, llevarte a otro, sacarte, meterte. Esa verdad es incomparable, hermanos. Por eso nos demuestra este proceso diferente. Cuando nosotros justificamos, cuando nosotros no nos santificamos, nosotros pecamos, pero cuando nosotros nos santificamos, entonces somos declarados limpios y somos seres nuevos. La salvación es un proceso divino que comienza con un nuevo nacimiento, no físico, hermanos, pero moral y espiritual. Este nacimiento nuevo culmina con la transformación, que es comprender a plenitud el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu. En todo este capítulo menciona la apostasía, la corrupción, el diluvio, el olvido, hermanos, pero termina con el testimonio de transformación, el testimonio de poder volver a nuestro Padre Celestial a través del bautismo, a través del plan de salvación que Él mismo ejecutó y planeó desde un inicio. El arco completo, como lo veremos más adelante, trajo la transformación, trajo la bondad y el pacto que el Señor hizo con Noé. Al estudiar el Génesis 5 y el Génesis y al estudiar el capítulo 5 del Génesis y el 6 de Moisés, he entendido que Dios trabaja, pero Él trabaja no solo con individuos, sino con generaciones. Aun cuando el mundo se vea afectado y haya generaciones que se corrompan, el Señor siempre preserva una línea de fe en memoria de ese pacto que nosotros hicimos. Eso me llena el corazón, hermanos, porque a veces pensamos que nuestros hijos o nuestros familiares no tienen salvación porque están hundidos en el pecado, pero al leer esta promesa me recuerdo que el Señor no olvida el pacto que hizo con nosotros, que si nosotros seguimos fieles, nuestras generaciones serán preservadas. Quizá no todos serán salvos, pero la gran mayoría podrán escuchar de nuestro Salvador. Estos capítulos me mostraron que Dios conoce nuestras debilidades, que Dios aún así nos llama como a Enoc y nos califica, pone su mano en nuestra boca y podemos transmitir las verdades del Evangelio que son eternas. Testifico que el Evangelio no solo sirve para corregir errores, hermanos. El Evangelio está aquí para transformar vidas, está aquí para transformar corazones y sobre todo que Dios sigue guiándonos a través de sus profetas, a través de nuestras escrituras, que este error que cometimos en principio puede ser redimido, podemos ser criaturas nuevas, que el mandamiento que Dios nos ha dado de enseña estas cosas sin reserva sea cumplido en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén.